Apuesto que no me viste. ¿Y sabes por qué? Porque soy Batman. Jaja, ahora sí comencemos con este épico video calidad Full HD Bluetooth no incluido. Recientemente, he vuelto a la serie Pokémon. He jugado todos los juegos menos rojo y azul. Estaba teniendo dificultades para conseguir una copia ya que ninguna de las tiendas de videojuegos locales tenía copias nuevas o usadas y mis padres no me permitían usar eBay. Pero hace un par de semanas, mi amigo me prestó lo que parecía un viejo cartucho Pokémon rojo. Me dijo que no sabía si era una copia funcional, no parecía que lo fuera, su apariencia hacía que pareciera que había sido martillada varias veces. Al parecer, el padre de su amigo lo había comprado en una venta de garaje en algún lugar del país. Lo consiguió por un excelente precio, el dueño quería deshacerse de él tanto que solo pagó una cuarta parte. Sin embargo, esto realmente no me importaba, todo lo que quería hacer era jugar. Inserté el cartucho en mi Game Boy y lo encendí. Afortunadamente, apareció la información de derechos de autor. Me llevó a la pantalla de inicio, el juego no tenía información guardada. Esto no me sorprendió, el juego estaba tan estropeado que estaba agradecido de que funcionara correctamente. Comencé un nuevo juego y, manteniéndome fiel a la trama, llamé a mi personaje rojo. Pronto di mis primeros pasos en Pueblo Paleta. Dirigiéndome al laboratorio del profesor Oak, nombré a mi rival Gary para que fuera simple, toda la controversia verde y azul siempre me había confundido, y seleccioné a Charmander como mi titular. Me dirigí a Viridian Forest, mientras apreciaba la simplicidad del juego. Pronto, me iniciaron en mi primera batalla Pokémon real, ganando fácilmente con mi Charmander. La pantalla volvió a la vista normal del bosque, pero en lugar de dejarme alejarme, el cazador de insectos me impulsó a entablar una conversación. Ahora permaneceré de pie, olvidado. Esta declaración me confundió bastante. Traté de hablar con el cazabichos de nuevo, pero no respondió. ¿Era esto una parte de la trama restringida a Pokémon Rojo? Sacudiendo la idea, continué. Todos los entrenadores que conocí dijeron eso después de que luché contra ellos. Al llegar a la salida a Bosque Verde, salí y volví a entrar para intentar hablar con los entrenadores una vez más. No respondieron, pero algo había cambiado en su posición. Todos miraban a la derecha. Procedí a mi primera batalla en el gimnasio y gané con un poco de esfuerzo. Después de la batalla, esperaba que el líder del gimnasio dijera las mismas palabras que todos los entrenadores anteriores, pero en cambio, apareció un cuadro que decía estas palabras. Habiendo cumplido mi único propósito, descansaré en silencio. Luego, sorprendentemente, salió del gimnasio. Salí rápidamente del gimnasio detrás de él para tratar de ver a dónde iba. No estaba a la vista. Volví al gimnasio, y él tampoco estaba allí. De hecho, ninguno de los entrenadores preliminares estuvo allí. Corrí hacia Viridian Forest, y al entrar noté que todos los entrenadores que había dentro se habían ido. Continué con el juego, recibiendo respuestas espeluznantes después de cada batalla. Después de que terminé un área, todos miraron en una dirección que generalmente era hacia el este. Después de derrotar a los líderes del gimnasio, me dieron las mismas respuestas que el primero y salieron del gimnasio. La única vez que la respuesta varió fue cuando me enfrenté a Gary, quien respondió con todavía tengo un propósito. Pronto llegué a las cercanías del pueblo Lavanda. Entré a la ciudad y comenzó dando una sensación de muerte arrastrándose por cada esquina. Pero mientras caminaba hacia la ciudad, lo que vi fue mucho más aterrador. Todo el trazado de la ciudad había cambiado, toda la ciudad había sido desarraigada y reemplazada por una vista espantosa. Alrededor del suelo había múltiples cráneos y huesos. En el centro del terror había un árbol gigante sin hojas. En algunas de las ramas del árbol, descansaban varios cráneos. La vista emparejada con el tema fue abrumadora. Traté de bajar el volumen, pero la música solo se hizo más fuerte cuando la bajé. Mi Game Boy comenzó a temblar debido a la intensidad de las ondas sonoras. Rápidamente lo volví a subir. ¿Era esto siquiera posible? Recuperándome de la intensidad de la música, observé el paisaje más de cerca. Me concentré en el árbol y noté que todas las ramas que tenían cráneos eran consecutivas en el lado izquierdo, dejando algunas del lado derecho vacías. Se estaba llenando.
Profundamente perturbado por este pensamiento, todo lo que quería hacer era alejarme de la ciudad. Traté de cruzar rápidamente el pueblo hasta la salida, pero cuando entré en el campo de las calaveras, los pasos de Rojo disminuyeron gradualmente, al igual que el tema del pueblo. Cuando comencé a llegar a la salida, sus pasos comenzaron a acelerarse nuevamente. ¿Qué acababa de ver? Después de vencer a los entrenadores en la ruta 10, salí y regresé para ver el giro rutinario de todos los entrenadores. Esta vez estaban mirando al sur. Entonces me di cuenta de que todos estaban mirando hacia el pueblo Lavanda. Impulsado por pura curiosidad, continué. Luchando por el resto del juego, los entrenadores continuaron desapareciendo, repitiendo las mismas líneas. Finalmente llegué al Elite 4. Vencí a los primeros 4 rápidamente y me enfrenté a Gary. Yo lo derroté. Esta vez, en lugar de decir lo que solía decir, estas palabras aparecieron en la parte inferior de la pantalla. Todos estaremos esperando en silencio. Se volvió y salió de la habitación. Confundido, traté de moverme, pero no pude. Me senté mirando, esperando. De repente, otra figura emergió y se paró frente a Rojo. Se inició la batalla. El entrenador que había desafiado a Rojo a una batalla era Rojo. Al otro lado de la pantalla de batalla estaba su propio Sprite. La pantalla de batalla decía: te has retado a ti mismo a una batalla. Automáticamente, mi Rojo envió su Charizard de nivel 73. El Rojo contrario envió un Charizard de nivel 100. Naturalmente, el Charizard de nivel 73 fue derrotado. A continuación, Red envió un Raichu de nivel 68. El Rojo contrario envió un Raichu de nivel 100. El otro Rojo tenía exactamente el mismo equipo que mi Rojo, excepto que era más poderoso. Acabó con el equipo de mi Rojo. La pantalla volvió a la vista de los dos Rojos frente a frente. Aparecieron palabras en la parte inferior de la pantalla. Rojo estaba hablando. Tu propósito ha sido cumplido. Acaba con todo, antes de que exista solo. Siempre. De inmediato, mi Rojo se volvió y salió de la habitación. La pantalla se puso negra. Regresó, desvaneciéndose en la imagen del pueblo Lavanda modificado. Pero eso no era lo inquietante, la música había cambiado a lo que sonaba como una versión inversa del tema normal, acelerada. Era como si la muerte corriera hacia ti. El Sprite de Rojo llegó caminando lentamente hacia la pantalla y se colocó frente al árbol. No quiero estar solo para siempre. E instantáneamente, la pantalla se quedó en negro y la música se convirtió en un chillido electrizante y espeluznante. La pantalla se desvaneció unos segundos más tarde y volvió el tema normal de Pueblo Lavanda. La atención se centró en el árbol. Traté de abrir el menú, pero no respondió. Tampoco pasó nada cuando moví el panel de control. Entonces me di cuenta. Había un cráneo más que antes de que la pantalla se oscureciera, en el centro del árbol, y lo entendí. Rojo se había suicidado. Pronto todo comenzó a desmoronarse, los cráneos esparcidos alrededor del árbol eran los cráneos de los entrenadores que había derrotado en el camino. Los cráneos que descansaban sobre las ramas eran los líderes del gimnasio, Elite 4 y Gary. Dejé mi Game Boy, mis manos temblaban de asombro. Todos se habían suicidado. ¿Pero por qué? Reflexionando sobre todas las líneas que habían dicho después de que Rojo los derrotó, todos transmitieron la idea de que ya no tenían un propósito. No son más que personajes de un juego. Atrapado. Una vez que cumplan con el propósito para el que fueron programados, permanecerían sentados para siempre sin más razón para existir. Sin comunicación, sin sentido. Si lo piensas profundamente, es peor que el infierno. O quedarían atrapados así para siempre, o podrían morir. Escogieron lo mejor de lo peor. Lo que sea que les esperaba después de su muerte seguramente era mejor que lo que hubiera pasado si se hubieran quedado. Pero, ¿por qué Rojo se suicidaría? Él era el personaje principal. Siempre tendría un propósito hasta que, el que lo controla deja de jugar. Finalmente llegará el día en que todos nos veamos obligados a detener todo. Entonces, incluso el propio Red será sentenciado a la eterna soledad. Su única existencia es encarnarte a ti, el jugador, en el mundo de Pokémon. Entonces, cuando dejas de jugar, esencialmente, es él quien se está condenando a muerte. Derrotándose a sí mismo. Apagué y encendí el Game Boy.
Regresó a la pantalla de inicio, el archivo guardado aún intacto. Lo abrí y volvió a la vista del árbol del cráneo. Reinicié el juego una vez más e intenté seleccionar nuevo juego. El texto parpadeó en la parte inferior de la pantalla. Los muertos no vuelven. Y me llevó de regreso al pueblo Lavanda. Todos los días después de eso, volvía a visitar el árbol con los entrenadores muertos. Parecía estúpido, pero darles algún tipo de requiem se sentía bien. El malestar provocado por el juego se calmó de alguna manera. Hice esto durante semanas. Entonces, un día, la batería interna se agotó dentro del juego. No importa cuánto lo intente, el juego no se enciende. El rojo se había ido para siempre. Y cuando no podemos acceder a nuestros recuerdos. Allí, realmente hemos muerto.